me amaste sin dudar, me escogiste a mí por mi nombre, me llamaste. Buenas noches. Démosle gracias a nuestro Señor. Gracias porque cada día nos da la oportunidad de seguir conociéndolo más. Cada día estamos fortaleciéndonos y creciendo en el Espíritu y creciendo, como nos lo dice Él en su palabra, creciendo para salvación y siendo diligentes para presentarnos aprobados ante Él y no tener que avergonzarnos, usando la palabra de verdad. Que sea el Espíritu del Señor guiándonos a toda verdad, como lo dice la Escritura, y fortaleciéndonos en estos tiempos, que son tiempos, como nos estamos dando cuenta en el cumplimiento de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Son tiempos finales, son tiempos donde nos debemos estar preparando cada día en santidad, en pureza, en una entrega total, en no dudar, en creerle a Él, en creer en su palabra. Vemos que la maldad cada vez se está multiplicando más y si no estamos fortalecidos, el amor de muchos se puede enfriar. Así que fortalezcámonos en el Señor. Él es nuestra fuerza, Él es nuestro dulce amparo. Así que continuamos con un tema que nos va a ser complementario dentro de las charlas anteriores con relación al materialismo.
y su influencia dentro del creyente, dentro de la vida familiar cristiana. Cómo este concepto, este sentido de materialismo ha ido llevándose hacia unos ambientes económicos de nuestra cosmovisión o nuestro diario vivir dentro de la acumulación de cosas materiales que tenemos. Y a veces podemos ver que ese mundo material, como lo tocábamos en las charlas anteriores, viene convirtiéndose como en el pilar de ciertos intereses personales, o a veces dentro de ciertos intereses familiares o intereses eclesiales también, donde este punto materialista resulta siendo como esa columna vertebral o el sostén de todo. Pero si nosotros recordamos dentro de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, Él nos está diciendo que debemos poner nuestra mirada en Él y debemos hacer riquezas en el cielo. Nuestra columna es esa fortaleza espiritual a la manera de Dios, dentro de la voluntad de Dios, sin querer decir que la ayuda económica o material no sea importante, pero no debe ser la fuente primaria. La fuente principal para nosotros como creyentes es nuestro Señor Jesús, y no la búsqueda de las riquezas. Que no sea el mayor bien que tengamos dentro de el amor al dinero. Y ese punto podríamos decir que es un punto más espiritual, ¿no? Pero sin caer en decir que se convierte en un idealismo, apartándonos de la realidad de los valores de la vida en la que estamos, de esta tierra. Y a veces poder perder ciertos horizontes dentro de lo terrenal. Hay cierto equilibrio, que es lo que vamos a intentar como aclarar en el día de hoy. Pero como somos nuestra carnalidad, nuestra condición de pecado, la tendencia es a guiarnos más hacia el mundo material y apartarnos de lo espiritual. Teniendo presente que, digamos, la escritura o la intención de nuestro Señor, de nuestro Creador, no es mantenernos en ninguna de las dos posturas, sino más bien es tener un concepto claro dentro del propósito que Dios tenga en su voluntad para dar cumplimiento a la predicación y a transformar vidas con una sana doctrina y un remanente limpio y puro para el Señor. Y esto pues podemos como verlo en cierta manera cuando el Señor habla en Apocalipsis con las iglesias, hace relación, y vemos que Él a las 7 iglesias le recalca ciertas condiciones, unas que buscan dice el Señor, le habla específicamente a una iglesia que ellos son ricos, pero que para Él ante sus ojos son pobres. Y hay otra iglesia también que el Señor le habla y le dice, y vosotros que te consideras pobre, para mí sois ricos. No podemos perder la intención de nuestro Creador y lo que Él sabe de quiénes somos nosotros. Él sabe que somos su creación desde el principio. Él nos puso en un mundo físico y Él sabe que somos hechos de barro
por su propia mano. Y sabe que él tomó los mismos elementos de la tierra. Por lo tanto, él sabe que nuestra inclinación es a muchas cosas materiales o a muchas condiciones de nuestra condición física. Podemos ver promesas como la que le hizo a Abraham y le dijo que su descendencia estaría por toda la tierra y sería de gran prosperidad como nación, donde el mismo Señor dice: y os bendeciré. Y ese principio de prosperidad nos inclina a ver cierta condición de acción privada como un punto cardinal, donde el materialismo o las condiciones físicas tienen un punto importante. Mas, sin embargo, nunca quitando nuestra vista del amor de Dios por encima de este mundo físico o material. Y si nosotros miramos estas promesas que Dios le hace a Abraham, le hace unas promesas de manera muy particular a una nación, a un pueblo, a una familia. Aquí vemos que Dios no está haciendo una promesa de igualdad o comunitaria, de tener todo en común. Y si nosotros estamos viendo las condiciones del mundo actual, política y económicamente se está llevando a esas condiciones. Hay muchos movimientos de izquierda, de corriente socialista, de corriente comunista, donde todo hay un bien en común. Y muchos piensan que eso sería lo mejor e inclusive hacen ver que es una intención del Creador o de Dios de que haya una visión comunitaria, de una distribución igualitaria de los bienes y de las riquezas para todos, basándose en ciertas presunciones o conceptos de que la propiedad privada es ilegítima para el cristiano. Pero si vemos este concepto de propiedad privada, está inseparablemente relacionado con las ordenanzas de la creación que santifica el trabajo. Desde el principio el Señor siempre nos habló de la importancia de trabajar y de la importancia como nos lo mostró con Adán, siendo un hombre libre, que de por sí su palabra significa, cuando Dios habla de varón o varona dentro del Génesis, está haciendo alusión a hombre libre. Y dentro de esa libertad le está diciendo a Adán que le pusiera nombres a la creación, a cada uno de toda la creación que él había expuesto ante él. Podemos ver un trabajo en equipo y Adán desarrollando una labor, un trabajo junto a la voluntad de Dios. Pero así como hablábamos en las charlas anteriores, esa visión se tenía antes muy clara y muy fortalecida, pero cierta teología liberal o ciertos conceptos que entraron desde el siglo XIX y en particular alterando esta visión y fortaleciéndose a nivel mundial, como el señor Carlos Marx, alcanza a ser un pie de fuerza sobre la historia del hombre, influenciando el concepto del trabajo y el fruto de la labor y su desarrollo, quitándole ese sabor de la propiedad privada
del esfuerzo y de la creatividad del trabajo bien recompensado y merecido. Y además que muchos de estos trabajos, si somos más sensatos todavía, pues vemos que Dios está detrás de él. Dios pone la creatividad, pone la sabiduría, bendiciendo a aquellos que hemos deseado hacer su voluntad, y como recompensa a algunos o a sus generaciones, el Señor es fiel en sus promesas, porque nosotros sabemos como creyentes que el Señor no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, así que Él lo que promete lo va a cumplir. Pero este señor Carlos Marx, siendo cristiano hasta los 18 años, pero por una condición que él tuvo con su madre, que sufrió de cáncer, y por una mala doctrina, él al ver que, al pedirle al Señor por la recuperación o la sanidad de su madre, y al ver que sus oraciones no fueron contestadas, él entró en rebeldía. Si nosotros buscamos documentos de Carlos Marx en la época de su adolescencia, él le desarrolló poemas y escritos a Dios. Este tipo de escritos para la corriente comunista no es muy abierta, ni lo hacen público, pero están y existen. Ya después de los 19 años, Carlos Marx le declara la guerra a Dios y se declara como un ateo, como un no creyente. Pero afortunadamente, voy a hacer un pequeño paréntesis, afortunadamente en los últimos años de su vida, él volvió a los pies de Cristo y se arrepintió. Cierro paréntesis dentro del concepto. Entonces, volviendo a ese concepto del trabajo y de la propiedad privada, pues es algo dentro del... Nosotros estamos hechos a imagen y semejanza del Creador, a imagen y semejanza de Dios. Y cuando el ser humano se involucra dentro del trabajo, se está comportando a la imagen y semejanza de Dios. El primero que nos enseñó el ser laboriosos fue Dios. Si nosotros miramos Génesis, el Señor trabajó 6 días y el séptimo descansó. Así que Él no nos va a pedir a nosotros algo que Él no ha hecho dentro de su propio ejemplo. El trabajo es fundamental y el fruto del trabajo igual. Así que si vemos este principio, pues lo vemos de una manera sana, de que el trabajo se establece primero como una labor de Dios, del mismo Creador a la creación, y mostrándonos que el trabajo es un deber y es una bendición, no es una maldición. Ahí he escuchado corrientes doctrinales donde dan a entender que el trabajo es una maldición, y no, lo que viene a ser maldición es otro concepto. Espero que lo podamos aclarar un poquito más adelante. Pero arrancando desde este principio donde Dios nos muestra la sanidad del trabajo y donde Él mismo nos muestra su propio ejemplo, pues a la final es lo que debemos seguir nosotros ahora en Cristo Jesús, ¿sí? La maldición que se ha atribuido al trabajo desde la caída en Génesis 3 tiene que ver con la calidad del trabajo más bien, ¿sí? Uno disfruta cuando somos nacidos de nuevo, estamos en Cristo Jesús, uno disfruta del trabajo. Pero cuando el trabajo se convierte en una dificultad por la labor, con lo que producimos y los frutos que se dan, pues ahí podemos ver el resultado de la maldición, que son los cardos, los espinos, el sudor, y ya tiene que ver es con la maldición. No en sí el mismo trabajo, para que lo podamos aclarar, porque uno a veces puede ser laborioso y trabajar jornadas largas
o poder desarrollar varios días continuos de cierta actividad, y lo hace uno con gusto. O sea, cuando lo estamos haciendo en el Señor es edificante, inclusive cuando uno ve el fruto de poder ayudar a otros o el fruto de ver que hay una buena compensación. Esa compensación va a traer bienestar a muchos en el nombre de Dios, con una buena intención. Es decir, recordemos que la misma Escritura nos está diciendo a nosotros, nos dice que estamos llamados para hacer buenas obras. Y si lo analizamos, pues antes de la caída, Adán hacía buenas obras. Los seres humanos, después de la caída, el trabajo ya empieza a producir otro tipo de frutos. Y nos vemos que el Señor nos está hablando del derecho a disfrutar de ese trabajo, el cual no es negado porque el Señor nos ha puesto como administradores y a recoger el fruto por el cual hemos sembrado. Y si podemos ver esa intención del fruto de nuestro trabajo, pues lo podemos ver enmarcado ahí mismo en Génesis capítulo 4, en el verso 1 al 5, donde Caín y Abel llevan el fruto de su trabajo. Caín llevó los mejores frutos. Ellos tenían la intención de trabajar y desarrollaban una labor. Abel llevó su mejor ofrenda y estaba trabajando. Estaba desarrollando una labor de pastoreo, trabajando con la ganadería. Así que podemos ver que dentro de esa visión de trabajo, la ofrenda eran legítimas para presentar, en cierta manera, aunque no apropiadas, ¿sí? La ofrenda que Dios estaba esperando era la ofrenda apropiada o asertiva que tuvo Abel, ya que tenía una condición espiritual. Eran legítimas porque cada ser humano, cada uno de ellos entregó realmente lo que le pertenecía. Y el sistema de ofrendas del Antiguo Testamento pierde sentido cuando se le divorcia del sistema de la propiedad privada. El derecho a la propiedad del ser humano es algo que Dios ha asignado como parte de nuestra asociación con Él a través del pacto de la creación. Vemos cómo cada uno tenía sus propiedades, porque era donde se desarrollaba el pastoreo o se hacía la agricultura, se trabajaba la tierra. Toda propiedad del hombre es responsable. A la final, viendo este ejemplo de Caín y Abel, viene siendo responsable ante la propiedad divina. Es decir, cómo es mi ofrenda y los frutos de mi trabajo ante el Señor, y cómo se los estoy entregando a Él, cómo estoy viviendo el desarrollo de mi trabajo. Y esto no invalida el concepto de la propiedad privada. Cada uno tiene su propio estado de propiedad. Y para seguir yendo un poco más a fondo, pues miremos Éxodo capítulo 20, del verso 1 al 17, que es el decálogo, donde estamos mirando los 10 mandamientos. Y vemos ese concepto de propiedad privada donde el mismo Señor nos está hablando de la importancia que es, donde nos exalta la prohibición al robo. Es decir, nos está diciendo: no le quites a nadie lo que le pertenece, lo privado, lo que se ha ganado, lo que ha logrado con su propio trabajo. Respétale su propiedad y no le robes. Así que debemos asumir esa realidad dentro de la propiedad. Actualmente estamos viendo un concepto donde nos quieren llevar a un bien común
y no solo en lo material, también en lo espiritual, con un concepto ecuménico, donde todos los caminos nos conducen a Dios, y eso no es así, no todos los caminos nos conducen a Dios. Ahorita vemos reuniones de católicos, cristianos, al tiempo con judíos y así sucesivamente, muchos budistas compartiendo reuniones o congregaciones igualitarias con corrientes monoteístas y politeístas al tiempo, viendo que todos estamos viendo a un mismo Dios, pero de diferente manera. Y ese concepto de relativismo está adulterando la intención de la Escritura. Y también está adulterando, como estábamos hablando, el concepto sobre nuestro principio de propiedad. Porque dentro del concepto del materialismo nosotros tenemos que tener claro que la propiedad privada es un principio bíblico. Al igual que también el Decálogo nos está hablando a nosotros de la prohibición en cuanto a la codicia, que nos está diciendo no codiciarás, ¿sí? Ni al trabajador o al esclavo, ni a los bienes de tu hermano. Y ya viéndolo de esa manera, pues como que estamos ya comprendiendo un poco mejor el concepto y la importancia de tener una propiedad privada. Y todo esto lo estoy diciendo porque estamos viendo casos donde se está buscando, el humanismo está buscando el igualitarismo y la igualdad. Eso es otro ataque que va a venir. Tenemos ejemplos como sucedió acá en Venezuela, donde muchas personas fueron despropiadas de sus bienes, rompiendo ese concepto de propiedad privada y de desigualdad. Pero si somos sensatos nosotros como cristianos, como creyentes, realmente ahí no está el problema de la situación. El problema de la situación está en nuestros propios corazones y en lo lejos y apartados que estamos de Dios. ¿Cuánto nos hemos alejado de la Escritura? ¿Cuánto hemos dejado de esforzarnos de una manera sincera y honesta ante el Señor y hacer un sacrificio santo ante el Señor, el verdadero culto, de una manera racional ante Él? Y hemos permitido que nuevas corrientes de espiritualidad, ligeras, livianas, con mucha tibieza espiritual, estén entrando dentro de nuestras vidas, y muchas ideologías humanistas con tintes de psicología, sociología y de educación han estado mezclándose y alterando esos principios bíblicos de nuestras raíces fundamentales como creyentes. Y volviendo a los 10 mandamientos, pues si nosotros miramos en el verso 9 de Éxodo 20, pues el mismo Señor ahí vuelve y dice lo que Él hizo. Vuelve y nos dice: y trabajarás 6 días y descansarás un día, el séptimo día, el día de descanso. Así que no tiene sentido el pretender a veces separar esa condición de trabajo y de propiedad privada como lo estábamos viendo ahora. La santidad del trabajo es fundamental dentro de nosotros como creyentes y es la base de la propiedad privada, para que lo vayamos entendiendo. Y no nos dejemos contaminar por otras corrientes filosóficas o políticas donde nos están llevando a una condición de tibieza espiritual y de perder el horizonte dentro de lo que el Señor está queriendo en la voluntad de su iglesia, donde su escritura es clara y nos muestra cuál es el camino. La evasión del trabajo no es el camino. Y esto bíblicamente es considerado como un pecado.
Y si nosotros lo podemos ver, Pablo ordena trabajar con ética, ordena trabajar de una manera esforzada. Y él mismo dice que no hay lugar para la ociosidad. Y esto nos lo aclara en el Nuevo Testamento. Y esto está en 2 de Tesalonicenses 3:12. Dice que debemos trabajar tranquilamente y cada uno coma su propio pan, su propio pan. Inclusive nos está diciendo que debemos trabajar para ayudar a otros. En 1 de Timoteo 5:8 nos está hablando el apóstol Pablo acerca de la falta de proveer para la propia familia. Y nos dice que es peor que un incrédulo. Y si lo vemos con un matiz más profundo, pues vemos que el mismo apóstol Pablo nos está hablando de la propiedad privada como el fruto de la labor propia, el resultado de un esfuerzo, de un trabajo santificado, de la santidad del trabajo. Y ese otro concepto que nos está enfocando de la importancia de la responsabilidad de trabajar de una manera honesta y de una forma diligente, puesto que hemos sido llamados a eso, a vivir confiadamente en la gloria del Señor y que el Señor está con nosotros en todo y que tenemos la responsabilidad de entregar honestamente un día de trabajo. Si nosotros vemos en la misma escritura en el Nuevo Testamento nos está diciendo cómo debemos ser con nuestros jefes y cómo debemos hacer nuestras cosas, y dice que debemos hacerlas como para el Señor y no para el hombre. Nuestra labor no debe ser simplemente para la adquisición de riquezas, sino para la gloria de Dios. Y sí, nosotros debemos tener en cuenta que la Escritura nos habla de la acumulación de bienes materiales y de riquezas más allá de un nivel de necesidad, porque también podemos ver que hay ciertos patriarcas o personas que tuvieron bienes materiales en abundancia o sobreabundancia. Y todos ellos fueron permitidos para el Señor. Fue permitido por el Señor. Y esto lo vemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y vemos que el Señor no condena en sí la riqueza o la posesión material o la propiedad privada. A veces se ha pretendido como condenar o satanizar estos puntos y por eso el tema del día de hoy. Lo que debemos tener claro es que los medios para adquirir la riqueza deben de estar claramente regulados en nosotros, ¿sí? De una manera justa. ¿Cómo? No yendo a la explotación, no yendo al engaño, al fraude, no yendo a hacer cosas deshonestas, no cometiendo opresión o acciones injustas, y no a través de una fuerza política, porque todo esto lo que nos puede llevar es a una condenación, un mal testimonio. Las riquezas son buenas, podrían ser consideradas buenas, como lo dijimos hace unos minutos, para la gloria de Dios, no para nuestra propia gloria, no para nuestro propio reconocimiento o lograrlas por medio de nuestras propias astucias o artimañas. Así que si nosotros miramos en el Antiguo Testamento, pues podemos ver hombres como Abraham, que fue un hombre rico, un patriarca. Vemos a Noé, vemos a Job, que Noé, para construir un arca en esa época, en ese contexto histórico, pues tuvo que haber tenido mucho dinero. Job igual lo describe la Escritura, y eso es una legitimización de
del traspaso de las riquezas. Y si miramos nosotros en Proverbios, pues el Señor nos habla también de que nosotros debemos dejarle herencia a nuestros hijos y que debe ser pasada de generación en generación. Y si nosotros vemos, digamos, en el mensaje que nuestro Señor Jesucristo habla sobre el Hijo Pródigo, donde el Hijo Pródigo está pidiendo su herencia, sus bienes. Y son bendiciones materiales. Si seguimos mirando, José de Arimatea era un hombre rico quien mostró que dio un sepulcro para el Señor. Y eso era un nivel de que era un hombre rico, solvente, para tener un lugar o un sepulcro apropiado, y no era su cuerpo arrojado donde botaban todos los otros cuerpos y no tenían derecho a una sepultura, sino que su entierro o su sepultura era de una forma digna. Y a veces malinterpretamos acciones como la que está en Lucas 18:25, cuando el Señor Jesucristo está hablando hace su declaración con el hombre rico, que le es muy difícil entrar por el ojo de una aguja. Pero eso no dijo que era imposible. Lo que pasa es que el hombre rico tiene una labor muy fuerte, y es que su condición, así como en su mundo material es abundante, su condición espiritual debe ser mucho más abundante, para que no predomine una más, ¿sí? La material predomine más que su condición espiritual, su condición de entrar en el reino de los cielos. Y podemos ver esas condiciones, como lo dijimos ahorita en Lucas 12, con el padre amoroso, donde su hijo le pide la riqueza, y ahí vemos cómo se ilustra el peligro de tener las riquezas y no saberlas manejar y perderlas de una manera mundana, sin tener un propósito. Y vemos cómo el rico puede, o el tener bienes materiales, nos puede llevar a ser más vulnerables ante los hechizos o los encantamientos de ese mundo material que nos está constantemente bombardeando, como hablábamos en las charlas anteriores, seduciéndonos a que él se convierta en ese primer lugar y pueda traspasar esas fronteras espirituales y nuestra relación con Dios. Así que nos debemos preguntar cuál es nuestra responsabilidad como cristianos y nuestro deber cuando el Señor nos está hablando en el Sermón de la Montaña de que debemos ser pobres en espíritu. Pero ¿qué tipo de pobreza nos está hablando el Señor? Nos está diciendo que debamos ser humildes, debemos humillarnos constantemente ante Él y no creernos de más alta estima y considerarnos mejor que otros. Y entre mejor condición económica, social, intelectual tenga, debo tener mayor cuidado para no caer, porque la misma Escritura nos habla de que el conocimiento envanece, las riquezas nos pueden llevar a la pérdida total y no podríamos entrar al lugar donde el Señor nos quiere llevar, sino estar conectados en el Espíritu Santo y cumplir condiciones como cuando el apóstol Pablo invitó a la iglesia de Corintios a ayudar a los Filipos por generosidad, ayudando a suplir las necesidades de los hermanos, intentar saber que tener una condición de misericordia y saber la necesidad del otro,
por las situaciones que se estaban viviendo en otros lugares de la época, como en Jerusalén. Por eso el Señor Jesucristo nos dice en Juan 12:8, dice, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Y aquí Jesús nos reconoce ese apuro constante en que se hallan los pobres a diario. Y no por ignorarlos, sino para llamar a la comunidad cristiana a una constancia diligente de lidiar con este problema. La pobreza está, pero sabemos que esa condición de problema es un reflejo también de una pobreza espiritual. Y que a medida que nosotros sabemos quién es nuestro proveedor, quién es nuestro Padre, quién es nuestro Salvador y el propósito del cual nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra y entregó su vida y derramó su sangre preciosa por nosotros para el perdón de nuestros pecados, es para darnos vida y vida en abundancia y para librarnos de toda maldición y para librarnos de toda cadena de impiedad y de injusticia, rompiendo todas las cadenas de opresión que Satanás ha tenido en las condiciones de cautividad de muchos y donde el mismo Señor Jesucristo ha venido a romper esas murallas y esas fortalezas para darnos libertad y llevarnos a la plenitud de su gloria. Muchas veces esas condiciones de pobreza, pues la misma Escritura nos está diciendo, porque nos habla en Proverbios 6:6, nos da el ejemplo de que ve y mira a la hormiga, perezoso, observa sus caminos y sé sabio y aprende de ella. O si nosotros miramos en 2 de Tesalonicenses 3:10, donde el mismo apóstol Pablo nos está diciendo, si alguno no quiere trabajar, pues que tampoco coma. Y nos está indicando de que debemos ser esforzados, valientes, y de que si estamos en Cristo Jesús, el Señor está con nosotros. Hemos estado viendo una acción o una corriente cultural que se está moviendo donde hay muchos que están siendo perezosos y el Estado o se acostumbraron a que sea el Estado ciertas personas supliendo esas necesidades sin ningún esfuerzo y trabajo. Y viven así de generación en generación, acostumbrándose a tener y a poner una condición de piedad, pero no teniendo la más mínima intención de moverse para que sus vidas realmente sean transformadas y cumpliendo el propósito por el cual el Señor puede llegar a bendecir y enriquecer su mundo material. Pero es nuestra responsabilidad de nosotros como creyentes y conocedores de la voluntad de Dios y responsables del pueblo de nuestro Señor, de encargarnos de hacer ver y despertar y mitigar estos sufrimientos de pobreza y estas condiciones a veces de codicia también que se puedan presentar en las personas, y de enseñarles la importancia y la verdad de la Escritura. Es cierto que actualmente dentro de la sociedad estamos viendo ciertas corrientes de esclavitud y ciertas condiciones donde se están oprimiendo judicialmente o políticamente o económicamente a la sociedad. Pero también nosotros tenemos que salirnos de ciertas condiciones del mundo para entrar en las condiciones de la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y buscar la justicia de Jesús en nuestros corazones y en ellos. Y si nosotros vemos ejemplos dentro de la vida cercana, podemos ver ejemplos como los que tuvo John Wesley o Charles Wesley, donde ellos, a pesar de sus condiciones, siempre fueron esforzados y valientes y fueron dados a ayudar a sacar a las personas de sus condiciones de miseria y llevarlos a los pies de Cristo. Hombres como Jonathan Edwards, como
Martín Lutero, que tenía la posibilidad de estudiar medicina y lo que quiso fue entregar su vida al servicio del Señor. Jonathan Edwards intentaba ahorrar lo máximo de todas sus ganancias, inclusive hasta en la escritura y de sus libros escribía de una manera tan pequeña y tan aguda para poder ahorrar ciertos recursos y poderlos invertir en la misma obra misionera y en la misma labor que el Señor le había puesto dentro de sí. Y esto es una condición de humildad o de tener claro cuál es la voluntad de Dios dentro de nuestras vidas, amada iglesia. No todas las personas ricas son avaras o despiadadas. No podemos seguir a veces pensando ese concepto. Debemos evitar una idealización también teológica de la pobreza absoluta. Es decir, como lo hablamos al comienzo de esta charla, no podemos estar en estas dos polaridades. Debemos aprender a reconocer que Dios se preocupa por nosotros todos los días, por nuestra condición humana, y que Él es capaz de producir todo lo que Él quiera conforme a su voluntad en nosotros. Y un principio básico con respecto a la riqueza es el principio de la mayordomía, saber que lo que tenemos no es de nosotros ni nos pertenece, sino que es dado por Dios y le pertenece a Él. Y que sea el mismo Señor haciéndonos prosperar conforme a su voluntad, no nosotros mismos ni con nuestras artimañas o estrategias. Lo característico de la vida cristiana no es un comunismo, sino aprender a dar con amor. Como lo dice la Escritura, hay una traducción de la Biblia de Jubileo que dice dar con caridad, con amor. Y aprender a gobernar, como hemos hablado, desde nuestra casa. Nuestro deber como cristianos es un deber de administrar con responsabilidad y administrar nuestra economía en nuestro hogar y también administrar la economía de nuestra iglesia y de todos aquellos que están alrededor de nosotros. Si tenemos un trabajo que tiene que ver con una función pública o una actividad con una empresa privada, ayudemos a administrar eso que nos han entregado. Acordémonos cómo José fue un buen administrador y dice la Escritura que José, que el Señor estaba con él y lo prosperaba. Y uno dice, ¿cómo así? Lo prosperaba, pero estaba en la cárcel y lo prosperaba. El Señor siempre estuvo con él, nunca le faltó nada y siempre lo puso en una condición de mayordomía, siempre lo puso en una condición de administrador. Así que dentro de esta visión podemos ver que Dios a nosotros nos ha puesto en esta tierra como Él lo puso desde el principio, para ser mayordomos, para administrar. No se nos puede olvidar ese principio, que fue donde arrancamos hoy en la charla. No podemos dudar de ese valor de la santidad del trabajo y de la laboriosidad, de la compasión y de la equidad que debe haber en nuestros corazones y cumplir el objetivo que Dios tiene en nosotros, que no es el objetivo que el mundo está vendiendo actualmente de una visión socialista o de equidad, ¿sí? O de una visión de igualdad para todos. Esas condiciones, quien las debe dar como referencia es nuestro Señor. Y Él sabe y escudriña nuestros pensamientos, como nos lo dice en Hebreos, y las intenciones de nuestro corazón. Sabemos con certeza como creyentes que vivimos en un mundo caído. Así que dentro de ese principio debemos nosotros pararnos dentro de la naturaleza de Cristo para poder determinar ese punto de materialismo que tenemos nosotros.
si somos realistas, nosotros vemos que la producción o el desarrollo depende del trabajo del hombre. Así que Dios nos dio las herramientas para que todo eso se diera. Y nos dio las herramientas para que el ser humano fuera productivo, creativo, y lográramos cumplir muchas cosas para el bienestar de unos y otros. Y es nuestra responsabilidad cumplirlo, mis hermanos. Así que no nos dejemos engañar por las artimañas del diablo, del mundo, y pongamos nuestra mirada en el propósito y la voluntad de Dios por el cual nos ha puesto, cumpliendo sus principios, como lo vimos el día de hoy dentro de esta visión del materialismo, dentro de esta visión de la intención del trabajo y el materialismo. Démosle gracias a Dios por esta noche y por lo que Él nos haya aportado el día de hoy. Quiero agradecerles a ustedes su audiencia y bendecirlos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que el próximo tema sea de gran edificación para todos. Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.